El gusto es uno de los sentidos más importantes que nosotros podemos desarrollar. Dentro de las funciones importantes que tiene el gusto, nosotros podemos caracterizar diferentes tipos. Hay formas de entender lo que la lengua puede producir en nuestro cerebro, pero primeramente debemos entender qué es y para qué sirve este órgano vital. Dentro de las funciones que nosotros podemos determinar a través de este sentido, podemos decir que sirve para identificar diferentes tipos de nutrientes. Se detectan diferentes tipos de sustancias y también permite regular la ingesta de sal y de agua. Estimula la digestión y también contribuye al disfrute del comportamiento alimentario. Además, tiene un rol importante en la memoria y en las emociones y también participa dentro del rol social y dentro del rol cultural. Nosotros debemos entender que los sabores están ligados a estructuras anatómicas que están distribuidas en diferentes zonas en la lengua. Se ha clasificado los sabores en 5 tipos. Sabemos que existe el sabor dulce, el amargo, el sabor ácido, el sabor umami y también el sabor salado. La lengua tiene estructuras que son microscópicas que nosotros no las podemos ver a simple vista y ellas se clasifican en diferentes formas. Hay estructuras llamadas papilas gustativas. Estas papilas están distribuidas en diferentes zonas de la lengua y depende de la localización de estas papilas, es como se captan los diferentes sabores. Por ejemplo, dentro de las zonas de la lengua donde nosotros podemos determinar las papilas, que se las voy a citar en este orden. Las papilas filiformes están distribuidas en toda la lengua. Ellas no tienen sensores de gusto, simple y sencillamente le dan textura a la lengua. Son las que permiten el arrastre de los alimentos. Están las papilas fungiformes, que son las encargadas de captar los sabores dulces. Ellas están distribuidas en la parte de la punta de la lengua. Están las papilas caliciformes, que están localizadas en la base de la lengua, en la parte de atrás de la lengua, y estas son las encargadas de captar el sabor amargo. Las papilas están ordenadas estructuralmente en una forma precisa e importante. Sin embargo, el sentido del gusto no empieza y termina solamente en la lengua. Eso es un viaje que inicia en la lengua y termina en el cerebro. Si bien es cierto, nosotros sabemos que los alimentos, para ser digeridos, tienen que terminar en el tracto gastrointestinal, en el estómago, pasar por el intestino y después ser desechados. Sin embargo, el sentido del gusto se desarrolla y se percibe en el cerebro. Lo que nosotros queremos hoy explicar es la vía que va desde la lengua hasta el cerebro. La vía del gusto toda es sistemáticamente desarrollada a nivel cerebral. Lo que empieza en la lengua termina en varias áreas cerebrales que yo quiero que lo entendamos puntualmente hoy. Hemos clasificado la vía del gusto como en 6 pasos. Podríamos decir que es un viaje de 6 etapas, que como ya dijimos, comienzan en la lengua, en las papilas gustativas, que están perfectamente distribuidas, pero después de eso inicia impulsos nerviosos que viajan desde la lengua hasta la base del cerebro. Hay 3 nervios importantes que después de que la comida ingresa a la boca, hay 3 nervios importantes que se le llaman vías aferentes, que son vías que llevan información desde un órgano sensorial, en este caso la lengua, hasta el cerebro. Esos 3 nervios tienen nombres particulares. Se llama el nervio orofacial, el nervio glosofaringio y el nervio vago. En medicina se le llaman pares craneales. De los 12 pares craneales que nosotros tenemos, estos 3 son sumamente importantes porque ellos recogen la información que la persona acaba de suministrarle a la boca, y ellos 3 se encargan de llevar la información que usted acaba de otorgarle a su cuerpo, en este caso a través de la comida, a través de la bebida, y sistemáticamente ellos la llevan hasta una zona que está empezando en la base del cerebro, que se encarga de procesar lo que usted acaba de digerir. Esta zona, después de que pasa por la lengua, a través de este impulso, este impulso nervioso va a dar a una estación de relevo. Se encuentra en el puente o el tronco encefálico. Es una zona
importantísima y es una zona vital. Ustedes pueden ver ahí que cuando el impulso nervioso llega a esta zona, prácticamente es una zona de relevo para seguir ese impulso hacia otra zona, hacia la zona cerebral. Cuando el impulso nervioso llega del puente troncoencefálico, hace un relevo para que el impulso suba a través del tallo cerebral, sube hasta una zona que ya está dentro del cerebro, que se llama el tálamo. En el tálamo, el impulso nervioso, el estímulo del sabor que acabamos de recibir, se encarga de procesar la información. O sea, en palabras simples, para explicarlo de una forma más sencilla, quien se encarga de decir si lo que usted está comiendo o bebiendo es dulce, es amargo, sabe bien o sabe mal, no es la lengua en sí misma, sino que es el cerebro. El centro de mando del gusto es el cerebro. Si bien es cierto, el contenido va a dar al estómago, pero las sensaciones, el producto emocional y el producto cognitivo, el producto intelectual va a dar al cerebro. Todo lo que nosotros comemos tiene un fin especial a nivel cerebral. Después de que pasa al tálamo, el tálamo se encarga de distribuir esa información a diferentes zonas del cerebro. O sea que podemos decir que el tálamo es una estación en el que se releva para que se pueda interpretar el estímulo que acabamos de recibir. Después de que recibimos la información a nivel del tálamo, el tálamo dirige esa información a diversas áreas del cerebro. El cerebro es un órgano sumamente complejo que tiene sistemas importantes. Uno de los sistemas que se encarga de las emociones que nosotros podemos desarrollar es el sistema límbico. Y ahí es parte donde la información que nosotros acabamos de recibir va a dar. ¿Qué quiere decir esto? Que los alimentos que nosotros acabamos de recibir pueden producir emociones en el ser humano. También va a dar a una parte del cerebro que se llama corteza somatosensorial. Quiere decir que lo que nosotros comemos puede producir efectos fisiológicos, efectos físicos. Para hacer un recuento rápido sobre esto, quiero resumirlo de esta forma. En el momento en el que nosotros comemos, en la lengua se perciben los sabores, pero inmediatamente de ahí, a través de un impulso nervioso, sube a través de diferentes estructuras cerebrales que van a dar a la corteza cerebral, y en la corteza cerebral se interpreta si lo que usted acaba de comer le gustó, si no le gustó, si es veneno, si es agradable, si es dulce. Ahora bien, quiero que nosotros entendamos algo con respecto al gusto. El gusto es, por excelencia, un sentido que puede traerle muchos beneficios al cuerpo humano o puede traer muchos perjuicios al cuerpo humano. Es bien sabido que nosotros fuimos creados con la capacidad de tener control sobre nuestros 5 sentidos y especialmente sobre el gusto. Nosotros podemos, en un inicio, salidos de la mano de Dios, nosotros podríamos percibir qué comer, cómo comer, en qué cantidad comer, y podríamos entender que los sabores eran aptos, eran correctos, sin comer de más y tampoco sin dejar de comer. La nutrición nuestra empieza en el sentido del gusto. El cerebro nuestro estaba desarrollado y capacitado para ser equilibrado en este sentido. Sin embargo, se ha creado un problema que es de índole espiritual, pero repercute a nivel cerebral, a nivel fisiológico, a nivel neurológico. Y nosotros hemos desvirtuado la capacidad que tenemos de escoger los alimentos, cómo comerlos y cuándo comerlos. Es por eso que quiero explicar las causas más importantes de por qué nosotros hoy día comemos lo que comemos en la cantidad que comemos. O sea, por qué nosotros somos afines, o podemos decir la palabra adictos a ciertos alimentos. El cerebro tiene o funciona de una forma que se le llama efecto en el sistema de recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el cerebro siempre va a buscar
buscar obtener recompensa, o sea, siempre va a buscar tener beneficio o sentir placer en sí mismo. Al cerebro le gustan las descargas de placer. Hay efectos en el cerebro que generan mucho bienestar. Y por eso es que yo tengo que nombrar una hormona muy importante que es la que se desencadena o es la que aumenta cuando el cerebro siente placer. Esa hormona, por excelencia, se ha denominado la dopamina. La dopamina se secreta en ciertos núcleos cerebrales ante diferentes estímulos. Uno de esos estímulos que hace que la dopamina haga picos a nivel cerebral es la comida. Cuando comemos o ingerimos ciertos alimentos, pueden haber picos de dopamina. ¿Qué es lo que les quiero decir en efectos más sencillos? Que la comida puede generar placer. Entonces, cuando el cerebro interpreta que hay algo que le genera placer, en el sentido que sea, en este caso el gusto, el cerebro va a buscar siempre ese sistema de bienestar, ese sistema de sensación, ese sistema de recompensa. O sea, siempre va a buscar que se libere niveles óptimos de dopamina. ¿Para qué? Para que pueda ser recurrente el sentirse bien. Ahora, hay alimentos que pueden generar picos elevados de dopamina y que pueden generar mucha sensación de placer, incluso a veces hasta excesiva. Pues sí. ¿Cuáles son los alimentos? Los alimentos que son ricos en azúcar, ricos en grasas y ricos en sal. Y cuando yo digo ricos me refiero a alimentos que están sobreestimulados. Cuando el cerebro busca o percibe este estímulo, siempre va a tender a crear hábitos para que la sensación se repita. Es por eso que nosotros somos afines a ciertos alimentos por más dañinos que sean, o a ciertas bebidas por más dañinas que sean. Siempre esa sensación placentera va a ser una búsqueda constante en la vida del ser humano. El ser humano siempre va a pretender o a buscar sentir placer a través de todos los sentidos. En este caso, a través del sentido del gusto. El cerebro funciona bajo ese ciclo. El cerebro tiene la capacidad y tiene la inclinación y tiene la necesidad de generar placer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que depende de la persona, de la fuerza de voluntad de la persona, depende de la crianza de la persona, depende de la educación de la persona, puede que controle, que entienda o que no entienda esto. Y esto puede repercutir, pues, evidentemente en problemas físicos. Dentro de un momento vamos a ligar esto a problemas espirituales porque están directamente relacionados. ¿Qué es lo que ha hecho en los últimos años que los alimentos se vuelvan cada vez más dependientes? Pues simple y sencillamente es que de ciertos años para acá, en cierta época para acá, se han estado produciendo alimentos que le llamamos altamente concentrados en sabor, altamente palatables se le puede decir. ¿Qué es? Que son alimentos fuertes en sabores, alimentos que son o muy dulces o muy salados o muy ácidos. Y a veces estas combinaciones, cuando entran en contacto con la lengua y cuando producen el estímulo que acabamos de explicar, pues el sistema de recompensa que el cerebro busca para volver a sentir esa sensación que acaba de percibir, pues va a buscarla recurrentemente. Es por eso que hay gente que tiene alimentos que no son nada saludables, como alimentos que no puede dejar de comer. Esos alimentos se les llaman alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque necesitan diferentes químicos que se deben añadir para que los alimentos tengan texturas, para que tengan sabores sumamente fuertes y para que generen cada vez más niveles, como les dije, más elevados de dopamina. Cuando la industria alimentaria entiende esto, pues cada vez son más los alimentos ultraprocesados con texturas y con aromas que pueden ser irresistibles para toda persona. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando nuestro cerebro percibe que hay algo que le genera placer, puede empezar a hacérsele muy difícil recibir las señales que el mismo cerebro da para decir que ya no debe comer más de este alimento. O sea, ante el estímulo de placer, podemos debilitar la señal cerebral que nos dice a nosotros que eso está muy dulce. Entonces se convierte como en una lucha
dentro de nuestra misma capacidad de nuestro sistema de recompensa, se convierte en una lucha para superar esas señales naturales de saciedad y dificultad de detenerse. Entonces, la persona usualmente toma el hábito de comer ahora más por sabor, por estímulo, que por nutrición o solamente por saciedad. Hay otra causa que también ha hecho que las personas nos volvamos sumamente adictas a los alimentos y son una alteración en las señales de saciedad. ¿A qué me refiero con esto? Se los explico rápidamente. Nuestro cerebro tiene la capacidad de decirnos a nosotros cuando nosotros estamos satisfechos o cuando nosotros tenemos hambre. Hay dos hormonas sumamente importantes que son las encargadas de decirle a su cerebro que usted ya no debe comer más porque ya está lleno, o también de decirle que usted tiene hambre. Tienen dos nombres peculiares y particulares. Una hormona se llama leptina y la otra hormona se llama grelina. La leptina se produce en el tejido graso y la grelina se produce en el estómago. ¿Cuál es la que le dice a usted que está satisfecho? ¿Cuál es la que le envía la señal a nivel cerebral de que está satisfecho? La leptina. ¿Y cuál es la que le dice a usted y a su cerebro que usted tiene hambre? La grelina, la que se produce en el estómago. Entonces, como la leptina se produce en el tejido graso, la persona entre más tejido graso tenga, más dificultad va a tener para recibir el estímulo de saciedad. O sea, que la persona cuando no puede percibir o no es receptiva a la información o a la señal de la leptina de que ya está satisfecho, la persona no sabe cuándo dejar de comer porque simple y sencillamente se le hace sumamente difícil entender cuándo ya está lleno. Esto puede producir un problema porque puede hacer que nuestro cuerpo cargue excesivamente energía. O sea, podemos bloquear nuestra capacidad de entender cuándo ya debemos dejar de comer. Y esto puede llevar a que la persona coma en exceso y acumule energía en exceso. Y esto puede nos puede llevar a nosotros a acumular volumen graso en exceso. La persona puede empezar a través de este mecanismo de subir peso desmedidamente. Hay factores también, otro factor es el factor emocional y el factor psicológico, que puede causar adicción a los alimentos. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de factores emocionales y psicológicos? Bueno, yo creo que todos han escuchado alguna vez los términos de estrés, de ansiedad, de depresión. Son estados emocionales. Pues como acabamos de entender que la ingesta de alimentos puede producir placer, hay personas que son tendientes al estrés, a la ansiedad, a la depresión. Y utilizan como un mecanismo de compensación para disminuir los niveles de estrés, de ansiedad y depresión los alimentos. Hay personas que comen para disminuir el estrés, hay personas que comen para disminuir los niveles de ansiedad y hay personas que comen para regular un poco lo que es la tristeza o incluso los trastornos de depresión. Y para estas emociones negativas, la comida se ha convertido en una fuente importante, en un mecanismo importante. Esto va a traer, pues por ende, problemas nutricionales en todas las personas que tengan los alimentos como mecanismo de compensación emocional. Nosotros le llamamos a eso consumo emocional. ¿Por qué? Porque la persona, para que pueda disminuir la ansiedad, la depresión, y para generar placer, tiene que consumir sí o sí alimentos ricos en azúcar y en grasa. Porque los alimentos que no son ricos en azúcar y en grasa no generan estos niveles de dependencia o niveles de dopamina que nosotros ya explicamos. Y una de las últimas causas por las cuales nuestro cerebro genera esa dependencia o esa adicción son los hábitos y condicionamiento social. ¿A qué me refiero yo con eso? Que nosotros socialmente estamos expuestos todos los días a marcas. Estamos expuestos todos los días a tipos de alimentos que se nos venden ya y se han convertido en hábitos en nuestra sociedad. El niño o la niña que a tempranas edades es expuesto en forma repetida a ciertos alimentos, junto con su publicidad, son niños que desarrollan hábitos hábitos alimenticios que tienen que ver con su estado emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el niño
percibe en la televisión que X marca y X alimento genera mayor felicidad en un niño, porque así lo vende la publicidad, pues obviamente a la hora de comerlo, el niño liga lo que es la felicidad con el consumo de ese alimento, y eso en el tiempo se convierte en una costumbre. Entonces son hábitos condicionados por la exposición social a esta publicidad. Cada vez que nosotros participamos de celebraciones y de eventos sociales, nosotros estamos en ese momento acompañados generalmente de alimentos que son sumamente reforzados en azúcar o en sal. Entonces, los hábitos de comer en eventos sociales estimula mucho lo que es la dependencia o la adicción a alimentos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver lo que es la dependencia en alimentos, el control sobre el gusto y la capacidad de elegir lo que es bueno y lo que es malo cuando lo llevamos a la boca con la parte espiritual? Yo quiero que usted pueda entender en su casa que hay citas bíblicas que hablan directamente sobre esto. Hay una cita que es para mí sumamente interesante, que se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 34 y en el versículo 3 y en el versículo 4. Job capítulo 34, el versículo 3 dice: porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. ¿Qué quiere decir esto? Que el paladar y el oído tienen la capacidad de discriminar o de escoger las diferentes formas, texturas, por decirlo así, y sabores. Sin embargo, el versículo 4 es lo que a mí me llama poderosamente la atención, cuando dice: escojamos para nosotros el juicio y conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. O sea que el mismo Job nos está diciendo a nosotros y nos está dando a nosotros una clase muy básica y muy sencilla de cómo funciona la lengua y de cómo espiritualmente nosotros debemos escoger. La persona es la encargada de tomar el alimento y llevarlo a su boca. Todos nosotros somos los encargados de saber lo que es bueno y lo que es malo con respecto, en este caso, a lo que nosotros gustamos, con respecto a lo que nosotros comemos, con respecto a lo que nosotros ingerimos como líquido también. Nosotros somos los responsables de todo el proceso cerebral que se lleva a cabo después de que nosotros llevamos una cucharada a nuestra boca. Está directamente relacionado con nuestra vida espiritual, porque hay principios espirituales de salud que son sumamente marcados, sumamente marcados. He clasificado 3 y he escogido 3 que son sumamente importantes. El primero es 1, básico y sencillo. La palabra de Dios a nosotros nos dice que este cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro, sino que es, digámoslo así, es la casa o es el templo de un ser que conlleva en sí mismo santidad, que conlleva eternidad, que conlleva pureza. Nosotros convertimos nuestro cuerpo en lo que el Espíritu Santo nos haga convertirlo. Nuestro cuerpo es propiedad del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 16, que nuestro cuerpo, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, la pregunta aquí es: ¿su cuerpo es templo de Dios? Es templo del Espíritu Santo. Y también hay otro principio bíblico sumamente importante que está en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 31. Entendiendo usted que el Espíritu Santo vive en su mente, vive en su cerebro, y que es el que administra todo lo que usted hace, lo que usted piensa a través de sus sentidos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que si nosotros comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Es importante entender que en este caso podría decir cualquier cosa. Sin embargo, la cita bíblica inicia diciendo que si comemos o bebemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comemos o bebemos para la gloria de Dios, pues directamente la palabra de Dios nos está diciendo que se puede comer y beber para la deshonra de Dios, para deshonrar a Dios. ¿Podemos nosotros comer para glorificar a Dios? Pues la palabra de Dios lo está diciendo. ¿Y podemos nosotros comer y beber para deshonrar a Dios? Pues evidentemente sí.
Ahora, la persona se podrá preguntar y decir, ¿cómo una persona come y bebe para honrar y glorificar a Dios? Pues básicamente se cumple el principio bíblico que dice que el Señor desea que todo el mundo tenga salud y que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Cuando nosotros buscamos el mismo fin que Dios busca con nuestro cuerpo, pues prácticamente estamos comiendo y bebiendo para la honra y la gloria de Dios. Y nosotros podríamos pensar que tal vez hay alimentos o bebidas que pueden dañar nuestro cuerpo directamente, como el alcohol, como otro tipo de bebidas sumamente grasosas. Sin embargo, nosotros estamos hablando un poco más allá de eso. El Señor busca excelencia en su mente para que se vea reflejada en su cuerpo. O sea, el Espíritu Santo, así como es perfecto y como es santo, busca que nosotros tengamos patrones de comportamiento en la parte de alimentación que nos lleven a nosotros a las mismas características que Él tiene. Pero al final de cuentas el que decide no es el Espíritu, somos nosotros. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo, si usted come o beba, hágalo para la gloria de Dios. Usted tiene la capacidad de elegir si lo que usted está haciendo lo va a acercar a una enfermedad o si lo va a acercar a depender, a ser esclavo, a no poder tener libertad después para dejar de hacerlo. Pues ahí está el punto para que usted entienda que usted está comiendo o bebiendo para no glorificar a Dios. Todo lo que usted coma tiene que ser equilibrado, tiene que traer, no se debe a través de la alimentación, a través del gusto, provocar cadenas cognitivas. Nosotros no podemos generar en nosotros dependencias a través del gusto. El Señor, cuando el Señor nos crea a nosotros, y cuando crea todo lo que es el vasto menú de alimentación, ninguno de los alimentos que el Señor creó producía ningún tipo de dependencia en nosotros. Cada textura, cada sabor que tenía todo lo que el Señor creó para que nosotros nos alimentáramos, tenía la medida, los niveles de dulce, de salado, de ácido, perfectos para que nuestro cerebro no sufriera estos desbalances. Hemos sido nosotros los que hemos escogido para todo esto. Por eso el Señor dice, les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimentos. Los alimentos que son sumamente condimentados, sumamente grasosos o sumamente endulzados, no benefician en absolutamente nada de crecimiento, ni físico ni espiritual. Y yo quiero concluir con esto. Esta imagen que les estoy presentando ahí, aquí le llamamos una caja de breakers. Y para mí así funciona la vida espiritual y se puede aplicar en nuestra vida física, en nuestra vida de salud. Todos saben que la caja de breakers es un elemento eléctrico que controla los dispositivos o los electrodomésticos de la casa. Cuando un electrodoméstico sufre una sobrecarga eléctrica, la caja de breakers lo que hace es que inactiva ese electrodoméstico para que no se queme o para que no sufra una sobrecarga eléctrica. Nuestro cuerpo nuestro cuerpo espiritualmente tiene la capacidad, como la tiene en su semejanza una caja de breakers. ¿Cómo les voy a explicar esto? Nosotros hemos leído todos en Gálatas, el capítulo 5, los frutos del Espíritu. Y ustedes saben que según Gálatas, el capítulo 5, del 17 en adelante, dice que el Espíritu lucha contra la carne y que ellos se oponen entre sí. Y habla de los frutos de la carne y habla de los frutos del Espíritu. Nosotros conocemos que los frutos de la carne son un montón. Dentro de ellas están las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La palabra de Dios dice en Gálatas el capítulo 5 que hay frutos de la carne que vienen producto de la dependencia, o sea, producto de niveles altos de dopamina, por ejemplo el alcohol, por ejemplo el cigarro, por ejemplo, cuando dice cosas semejantes a estas, está hablando de cosas que producen exceso de dopamina. Ahora, ¿por qué yo les hablo de la caja de breakers? Porque para inactivar los frutos de la carne, para cada fruto de la carne se necesita activar un fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para inactivar, por ejemplo, el fruto de la carne, llamado ira, contienda o disensión, nosotros podríamos, por ejemplo, activar la paciencia. ¿Sí me siguen? Cuando se activa la paciencia, cuando la persona se vuelve espiritual y cuando se activa la paciencia, automáticamente el fruto de la carne, que da ira, contienda, disensión y enemistades, se inactiva.
Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, si ustedes lo analizan, para inactivar la adicción a alimentos, la adicción al alcohol, la adicción al tabaco, ¿cuál es el fruto del espíritu que inactiva el fruto de la carne que nos lleva a nosotros a esto? Pues sí, lo pensó bien, es la templanza, se llama temperancia. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y con esto cierro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la capacidad para dejar de comer y administrar nuestros alimentos y nuestro gusto no está en nosotros porque es fruto del Espíritu. O sea, necesitamos acudir al Señor para que el Señor a nosotros nos dé la capacidad de poder decir no a esto, decir no a aquello. Una vida más espiritual nos llevará a nosotros a tener templanza y por ende a tener una alimentación que honre y que glorifique al Señor.